Capítulo 113. Albert. Sakina continuaba desbordando su poder, quemando cada vez más cosas a su alrededor, percatándose de que se encontraba completamente desnuda, no reconociendo su cuerpo adulto, tocándose por todas partes, comparándose con Blaze y sus ropajes, para luego comenzar a recrearlos mágicamente sobre su piel descubierta. Ni siquiera yo sé hacer eso, dijo Blaze, mirando cómo la cría se vestía literalmente por arte de magia, quien sonreía felizmente ante el innato logro obtenido, mientras que la hechicera era alejada por un vendaval de aire seco y caliente. La niña notó también que su cabello no se parecía al de la maga, comenzando a caerse el exceso capilar, consumiéndose de inmediato por el calor que emanaba de la criatura. Sakina utilizó sus manos para levantar su pelo para imitar el estilo de Blaze, logrando igualar en algo el peinado. «Hey, las ropas estuvieron bien, pero eso ya es pasarse», exclamó Blaze, parándose firme sobre el piso para soportar los embates del huracán de viento que la estaba empujando lejos de Sakina. «Creo que no queda de otra». Blaze activó su modo salamandra, cambiando su forma tersa y juvenil a una rocosa, ígnea y candente, afirmándose con sus patas inferiores animalescas al suelo, enterrando la punta de su cola como si de un ancla cayendo del cielo se tratara. «Bien. Con esto no me volveré ceniza y podré analizar la situación», dijo la maga, mirando cómo la circunferencia del incendio que rodeaba a Sakina se hacía cada vez más grande, comenzando a quemarse casas cercanas al castillo del reino de Val. Sakina se espantó al ver el cambio de Blaze, tocándose y mirando su propio cuerpo esperando no haber cambiado de la misma forma, pensando que en realidad la maga era un monstruo disfrazado de mujer, sollozando de susto e incrementando su poder nuevamente, lo que ya hacía que su mágica presencia se sintiera en todo el reino. Los magos del rey Val también lo sintieron, presentándose ante su monarca con evidente preocupación, ofreciendo su poder para ir a detener lo que estuviera pasando afuera de los muros del castillo. «No se preocupen», dijo el rey Val, mirando a través de todo, como si estuviera frente a la niña de poderes descontrolados. «Veamos cómo lo maneja la hechicera de fuego». «Poison Porch», exclamó Blaze, intentando sacar el trozo de DSH del interior de Sakina, asomándose la roca desde el pecho de la muchacha, presionando con fuerza desde el interior, causándole un inmenso dolor a la niña, haciendo que ésta se presionara el pecho con ambas manos, doblegándose por el dolor. «No, maldición, debo detenerme». En respuesta al dolor, el poder de Sakina volvió a incrementarse, quemando algunas casas habitadas, con todos sus habitantes en el interior, calcinándolos de inmediato. Repentinamente, un grueso muro de agua cubrió el circular incendio que rodeaba a la cría, apagando de inmediato las llamas. Los padres de la niña quedaron detrás de la muralla hídrica, inquietos por no saber qué ocurría con su amada hija. «¿Por qué estás estúpidamente de pie sin hacer nada, Ileana?», exclamó Hannah, llegando a salvar en parte la situación. «Supongo que ese es tu modo salamandra. Es una niña, no puedo simplemente acabar con ella, déjame pensar qué hacer», respondió Blaze de forma escueta y fuerte, con el viento en contra, desconcertando a Hannah y dejándola sin palabras, quien se limitó solo a mantener el muro de agua extraída de un río cercano para evitar que el incendio se volviera a encender, evaporándose parte de la pared por la intensa temperatura del huracanado aire que circulaba en el interior de la estructura creada por la hechicera de agua. «Creo que tendré que sellarla para detenerla, moverla del lugar y ver qué hacer para poder quitarle el trozo de DSH». Lejos de ese lugar, en la casa de Ariadne, Albert se encontraba como siempre recostado en su cama, descansando plácidamente. El cuerpo del muchacho dejó su reposado estado, tensándose de repente, abriéndose inesperadamente sus ojos hasta su máxima apertura, sin parpadear ni una sola vez, con una mirada de alerta extrema, incorporándose de su cama como si de un muerto viviente se tratara, hasta quedar sentado sobre esta, dirigiendo sus ojos a la muchacha que estaba acostada en la cama de al lado de la suya, espantándola. «Blaze», murmuró Albert, antes de desaparecer de enfrente de Ariadne, quien aún no se reponía de la impresión de ver que el durmiente muchacho se reincorporara de la nada, dejando la cama desarmada y vacía en menos de un parpadeo. «¿Qué le diré a Blaze?», se preguntó Ariadne, llamando a su novio con fuertes gritos para intentar averiguar qué había pasado. «Albert, ¿eres tú?», preguntó un monje al escudero, quien se percató de que había aparecido en el monasterio donde años atrás había vivido, además de que estaba flotando en el aire. La mente de Albert estaba nublada, como si estuviera dentro de un sueño, recordando todo lo malo que pasó en el monasterio que había habitado,
encendiéndose una incontrolable ira en su interior, atacando sin contemplación al monje que tenía enfrente, matándolo en el acto con un rayo de luz tangible, que lo atravesó en el pecho. El descontrolado muchacho utilizó el mismo ataque en diversas ocasiones y direcciones, sembrando el caos en el recinto, causando destrozos varios e hiriendo a otros monjes que no lograron escapar. «Blaze, ¿dónde estás?», se preguntó Albert, agarrándose la cabeza con ambas manos para intentar calmar su desesperación y desorientación, dejando de flotar hasta que posó sus pies en el piso, observando someramente el desastre que causó en el monasterio, desapareciendo del lugar. Mientras Blaze imponía sus manos frente a Sakina y comenzaba a recitar un hechizo para sellar la mente de la niña, para detener su descontrolado actuar, apareció Albert frente a ellas, quien de inmediato confundió a la crecida niña con la hechicera, pateando fuertemente en el estómago a la extraña salamandra que parecía estar a punto de abalanzarse con sus largas y afiladas garras sobre la supuesta hechicera de fuego, lanzando lejos a la fulgorosa criatura, la que cayó sobre unas cajas de madera semi-quemadas y húmedas que adornaban el incinerado sitio. «Blaze, al fin te encuentro», dijo Albert con su mente aún distorsionada, tomando a Sakina desde los hombros, sacudiendo a la muchacha, que lo miraba sin reconocerlo, sin emitir ni una palabra. «¿Qué es lo que te sucede, Blaze? Reacciona». «Ileana», gritó Hannah, yendo a ayudar a su recién golpeada amiga sin dejar de ejecutar su hechizo de muro acuático, moviendo las maderas que la cubrían después de su estrepitosa caída. Albert escuchó el grito de Hannah y giró su cabeza al reconocer el nombre de la hechicera de fuego, sintiendo como si el tiempo casi se detuviera, avanzando lentamente, viendo cómo Hannah ayudaba a Blaze a reincorporarse, volviendo la maga a su forma humana original, doblándose por el poderoso golpe recibido en su zona media, vomitando una gran cantidad de sangre. El hombre dirigió nuevamente su mirada a quien había pensado que era Blaze, sintiendo como lo invadía el espanto. Su conciencia fue plena desde ese momento, como cuando una borrachera se esfuma al recibir un tremendo susto, aclarándose sus pensamientos. «¡Buh!», alcanzó a escuchar Albert antes de dejar caer con todas sus fuerzas su mano sobre la cabeza de Sakina, como si se tratara de un duro y pesado mazo, destruyendo totalmente el cráneo de la niña con un movimiento completamente involuntario, deteniendo sus palabras de inmediato. «¡No!», exclamó Blaze, estirando su brazo en dirección a Albert y Sakina. «¿Qué has hecho, Albert? Era solo una niña». Albert vio su mano derecha empapada con sangre de Sakina, sacudiéndose espasmódicamente y con la mente totalmente en blanco, viendo cómo la deshecha mandíbula de Sakina se movía con aparente intencionalidad, como si intentara articular algún sonido con su triturada cavidad bucal. «¿Qué es lo que he hecho?», se preguntó Albert ante la niña que acababa de aplastarle la cabeza con un puñetazo, sintiendo como la fuerza abandonaba su cuerpo, temblándole las piernas. Sakina agitó con fuerza sus brazos por el dolor que le acababan de infligir, sintiéndose además cegada luego del golpe recibido por parte de Albert, sin entender lo que sucedía, impactando al desprevenido escudero con sus descontrolados movimientos, lanzándolo en la misma dirección de Blaze, quedando esta vez él entre las cajas de madera. El joven escudero recuperó su claridad mental con el golpe recibido, al parecer aún había esperanza. Se levantó del piso, se sacudió las astillas de madera de su ropa y se lanzó como si fuera una saeta disparada hacia un lejano objetivo, encendiéndose unas llamas violáceas con forma de enrollada y espinosa cornamenta en el lado derecho de su frente, dispersándose un poco las flamas por la velocidad de su embestida. Albert se detuvo en seco frente a Sakina, estabilizándose las llamas de su transparente e intangible cuerno, y la volvió a tomar por los hombros, sintiendo que la niña seguía efectivamente con vida. Observó como si buscara algo, mirando todo el cuerpo de la niña desde los pies a su destrozada cabeza, hundiendo sus dedos en el pecho de la muchacha, revirtiéndose de a poco el tamaño de la criatura mientras su despedazado cráneo comenzaba a rearmarse hasta volver a las facciones de una tierna y achinada niña. Sakina volvió a su tamaño original con sus pies apoyados en el piso, obligando a Albert a agacharse en el proceso de encogimiento, expulsando el trozo de DSH de su cuerpo a través de su pecho justo donde Albert tenía presionados sus dedos, quedando una marca oscura en el lugar por el cual salió, durmiéndose por el inmenso esfuerzo corporal que realizó al utilizar magia sin saber cómo hacerlo, siendo atajada por el escudero antes de que cayera, recostándola en el suelo y envolviéndola entre los grandes ropajes que imitaban la ropa de Blaze. «Esto es», dijo Albert, reconociendo el trozo de DSH que tenía en su mano,
cayendo sobre sus posaderas y botándolo de inmediato al piso, temeroso por lo que el artefacto mágico podía causarle, recordando lo que le hizo a Blaze y a el tiempo atrás. Albert miró sus manos manchadas de sangre y se tapó el rostro, comenzando a llorar desconsoladamente, recordando todo lo malo que había obrado en tan poco tiempo de haber vuelto a la vida, no reconociéndose a sí mismo. Hannah retiró su muro de agua, dejando caer el líquido al suelo, produciéndose una pequeña inundación que arrastró las cenizas del incendio. Los padres de Sakina se abalanzaron en búsqueda de su hija, encontrándola dormida entre los ropajes recreados con magia, viendo a Albert hundido en sus pensamientos y con su rostro bañado en lágrimas, no entendiendo lo que sucedía. Blaze se acercó a Albert junto a su amiga, caminando lentamente por el dolor de sus golpeadas tripas, recibiendo agradecimientos de parte de Musashi y Aya, quienes se retiraron del lugar con su hija en sus brazos. Hannah se quedó a medio camino, dejando que Blaze avanzara hasta el lado del muchacho. «Albert», preguntó Blaze, con su torso doblado, masajeándose el abdomen con sus manos temperadas para calmar el dolor. Albert la miró desde el piso, con los ojos enrojecidos y húmedos y su rostro deformado por la pena, habiéndose percatado de que mató al menos a un monje de su antiguo monasterio y de que casi hizo lo mismo a una inocente niña, abrazándose a las piernas de la hechicera para echarse a llorar desconsoladamente. «Sin duda eres Albert», dijo Blaze, agachándose para ayudar al muchacho a levantarse, siendo esta vez distinto, ya que ahora los dos tenían la misma altura. Albert se abrazó del cuello de Blaze, alegre por volver a verla sana y salva, apretándose a ella, sintiendo todas sus curvas y suavidades, llenando sus pulmones con el aroma tostado de la piel de la hechicera, cediendo a desconocidos y bajos impulsos, abalanzándose sobre ella y agarrándole la cabeza por ambos costados con sus manos, robándole un apasionado beso a la mujer contra su voluntad, deteniéndose en seco sin mediar palabras, empujándose lejos de ella con ojos desorientados. «¿Qué es lo que estoy haciendo?», preguntó Albert, sintiéndose fuera de lugar, nuevamente desconociéndose, cruzando sus brazos sobre su pecho mientras se agarraba los hombros con sus manos. «¿Qué es lo que soy ahora, Blaze?». Blaze estaba estupefacta por el repentino beso de Albert, no habiendo esperado esa acción de parte de él, reaccionando al ver la crisis del muchacho, compadeciéndose de él, acercándose a hablarle. «Albert, tú», dijo Blaze, sin palabras preparadas para su escudero, tratando de contarle su historia reciente para que pudiera entender qué había pasado luego de la situación con el DSH. «Pensé que habías muerto, tú entregaste valientemente tu vida por mí. Esto está mal, estoy descontrolado, no sé lo que estoy haciendo, no te mereces esto, nadie lo merece», dijo Albert, agarrándose la cabeza, emergiendo nuevamente su cuerno de fuego desde su frente, extendiéndose las llamas a todo el resto de su cuerpo, cubriéndolo como una leve y móvil capa de calurosa luminosidad. «No puedo estar así a tu lado. Albert, está todo bien, estuve viajando este tiempo para poder despertarte y ya estás aquí», dijo Blaze, mientras Albert se retorcía de pie, agarrándose la cabeza y caminando en círculos, evitando acercarse a la hechicera. «No, no está bien. Perdóname», Blaze, dijo Albert, desapareciendo del lugar, transportándose instantáneamente al monasterio, sentándose contra una esquina de la construcción mientras ocultaba su cabeza entre sus rodillas, asustando a los monjes que estaban limpiando el desastre que él había causado rato atrás. Blaze gritó el nombre de Albert después que éste desapareciera, desconociendo hacia dónde se había transportado, tocándose los labios que iban perdiendo el calor y humedad que la boca de su escudero había impreso sobre ellos.